to get accelerated. Okay? And that's why I invited Stefano to speak about acceleration. Stefano will tell you more about what he's doing here at CERN, because he's already working for the future. Right? Just a second. Sorry, he's working on the future. And he's Italian. But he told me he spent so don't worry. I hope you will enjoy the next hour, and then in 75 Pues mira, minutes I will pick you up, and then creo que no. enjoy the lecture. Thank you. Buenas tardes a todos y bienvenidos a CERN de mi parte. Mi nombre es Stefano, como acaba de decir Conrad, y soy ingeniero trabajando aquí en el CERN en el desarrollo del nuevo acelerador de partículas que entrará en operación, esperamos, en 2018. Y lo que vamos a hacer esta tarde es lo que vamos a intentar hablar un poquito de lo que son los aceleradores de partículas. ¿Habéis visto esta mañana lo que son las partículas y cómo conocemos y cómo intentamos estudiar los fundamentos de la materia? Esta tarde vamos a ver cuáles son las herramientas que necesitamos alrededor de todo el complejo del CERN para poder estudiar estas partículas fundamentales de la materia. Entonces, lo que hablaremos son tres partes principales. Vamos a ver, primero, ¿qué es un acelerador de partículas? ¿Cuáles son los componentes de esos aceleradores de partículas? ¿Y cómo funcionan? Cuando uno ve los aceleradores de partículas por primera vez, le ve varias partes que son solo algunas de las que utilizamos en un acelerador. Hay una fuente de partícula, hay un imán de enfoque del haz, hay una cavidad de aceleración, un imán de desviación del haz. Y queremos ver un poquito qué son todas estas cosas, cómo funcionan, para que cuando vais a visitar los aceleradores esta tarde y los próximos días, podéis entender qué es, cómo funciona eso, podéis entender cada componente de lo que está haciendo y por qué se encuentra exactamente en esa parte del acelerador. Después vamos a echar un vistazo a los aceleradores del CERN. Hay muchos aceleradores en el CERN y vamos a ver los principales aceleradores que usamos hoy en día. Y echaremos un vistazo al futuro, a los aceleradores del futuro. Si tienen alguna pregunta, en cualquier momento me puedes parar y trataré de responder a la pregunta. La primera cosa, ¿por qué los aceleradores de partículas? Como habéis visto esta mañana, necesitamos estudiar partículas fundamentales que hoy en día no existen en la Tierra, pero que existieron en el origen del universo. Y en el 1905, Albert Einstein nos dijo que la energía se transforma en masa y la masa se transforma en energía. Entonces, si queremos estudiar partículas que tienen masa, necesitamos de alguna forma obtener una cierta energía que queremos transformar en masa. La energía que utilizamos es la energía cinética de las partículas que aceleramos. Pueden ser electrones, protones, varias partículas que aceleramos a la velocidad, casi la máxima velocidad que podemos ir, 300 millones de metros por segundo. Y la hacemos chocar una contra la otra. Cuando la energía es lo más alta posible, podremos producir más partículas que nos ayudarán a descubrir cómo el universo se forma. Entonces, la primera cosa que vemos son todos los aceleradores del CERN. Es un complejo muy grande. Hay aceleradores lineales como este y este, y hay muchos que son circulares, más pequeños como este de 157 metros, hasta el más grande, que es el LHC, el Grande Colisionador de Hadrones, que es de 27 kilómetros. Al final de esta presentación, vamos a ver cada uno de estos, cuando pasan las partículas aquí dentro, lo que está pasando. Empezamos con una pregunta. Cuando hablamos de acelerador, ¿qué es la primera cosa que pensáis cuando oís la palabra acelerador? ¿Quién quiere ayudar?
direccionarlo, ¿sí? Exactamente. Le pregunté lo mismo a Google. Puse acelerador y dije, pues muéstrame las imágenes que tienes con acelerador. La primera que sale es esta. Y digo, ¿qué es esto? Y es un acelerador de un coche. Un poco futurístico, pero bueno, un acelerador es. La segunda imagen es esta. No lo hice yo, sale así de Google. Y eso es bastante curioso. Entonces, bueno, entré en la página y dice que es un acelerador del futuro que cuando ve un coche delante, pues para él automáticamente. Y bueno, qué curioso, qué bien. Y la tercera imagen que sale es esta. Este es el LHC, el Gran Colisionador de Hadrones. Y digo, es curioso porque estas dos cosas que parecen tan distintas entre ellas, al final tienen muchas cosas en común. Y entonces vamos a empezar de la cosa más simple, un acelerador de un coche que todos nosotros conocemos, y ver cuál es la relación con un acelerador de partículas. Acelerador coche. La primera cosa que hace un acelerador, ¿qué acelera un acelerador? El coche, en ese caso, nos acelera a nosotros. Somos nosotros que cuando subimos en el coche queremos ir un poquito más rápido para ir al trabajo, para volver del trabajo, para ir a dar un paseo. Este coche para funcionar necesita un motor, porque si no tenemos motor no hay manera, a menos que nos vamos hacia abajo, no hay manera de acelerar y de ir un poquito más rápido. La tercera cosa que necesitamos es un volante, por supuesto. Si en un momento queremos cambiar nuestra trayectoria de la carretera, un volante es exactamente lo que nos hace falta. Y la cuarta, pues no podemos conducir si no tenemos una carretera. Entonces, estas cuatro cosas, que acelerar, motor, carretera y volante, son los mismos componentes de un acelerador de partículas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué acelerar? ¿Qué aceleramos en un acelerador? Son partículas cargadas eléctricamente. En ese momento el CERN funciona 90% de protones, 10% de iones de plomo y hay una pequeña parte que funciona con electrones. Es una parte, digamos, separada de los experimentos principales, que es para desarrollar un acelerador de futuro. La segunda, el motor. Como tenemos partículas cargadas eléctricamente, el motor son los campos eléctricos. ¿Eso por qué? Una partícula cargada eléctricamente, en este caso aquí un protón, cuando está en un campo eléctrico, acelera la dirección del campo eléctrico. Entonces le permite a la partícula ir un poquito más rápido. Los protones, como indica la flecha verde aquí, aceleran la dirección del campo. Las partículas cargadas eléctricamente, pero negativas, aceleran la dirección opuesta. Los electrones van en la dirección opuesta. Tercero, el volante. Son los campos magnéticos para nosotros. ¿Por qué? Porque cuando una partícula cargada eléctricamente siempre pasa por un campo magnético, su trayectoria desvía. Entonces, por ejemplo, este protón que pasa por aquí, perpendicular a ese campo magnético, cambia su trayectoria desde la línea recta que está indicada aquí. Entonces, campos eléctricos motores y campos magnéticos volantes. Carretera, pues el tubo donde pasa gas es tan simple, pues bueno, es muy complejo porque hubo mucha tecnología que ha sido desarrollada para permitir a las partículas de pasar dentro de este tubo en la manera más eficaz posible. Vamos a ver un poquito más tarde. Entonces, en el CERN y en muchos aceleradores que hay en el mundo, principalmente hay 4 tipos de motores y 2 tipos de volantes que sirven para velocidades distintas y para cambiar la trayectoria de las partículas de manera distinta. Vamos a ver los componentes de estos 4 motores del CERN. El primero, pues necesitamos una fuente de partículas. Los protones no los encontramos libres que están en un bote para poder acelerar. Tenemos que sacarlos de alguna forma. La manera más fácil de sacar protones es de utilizar hidrógeno, porque el hidrógeno es el átomo
de este átomo. ¿Cómo lo hacemos? Generamos un plasma. Un plasma es un conjunto de partículas cargadas eléctricamente. El proceso se llama ionización y en esta ionización separamos el electrón del protón. Una vez que estos son separados, se guardan en una cámara en estado de plasma y cuando aplicamos un campo eléctrico, los protones van en una dirección y los electrones van en la otra. Y entonces podemos separar electrones de protones. Lo que se usa en el CERN es una fuente de iones, así se llama, y en particular se llama tubo plasmatrón, es el tipo de fuente que se utiliza. ¿Cómo funciona? Aquí tenemos una bombona de hidrógeno, como las bombonas que se usan en los hospitales, por ejemplo, de nitrógeno, de oxígeno. Es muy parecido. Hidrógeno. Enviamos el hidrógeno en estado de gas dentro de esta cámara. Y dentro de esta cámara, que vemos el interior en esta imagen aquí a la derecha, tenemos un filamento aquí. Y cuando hacemos pasar una corriente por este filamento, hay unos electrones que están emitidos por este filamento. Nuestro gas hidrógeno que se encuentra aquí será ionizado por los electrones que van desde el filamento hasta la pared. Entonces, aquí dentro producimos nuestro plasma de hidrógeno en que los protones se separan de los electrones y se expanden dentro de esta segunda cámara. Una vez que nuestros protones y electrones están dentro de esta cámara, lo que tenemos que hacer es de aplicar un campo eléctrico. Como os he dicho antes, en la dirección del campo eléctrico son los protones que aceleran y en la dirección opuesta son los electrones. Lo que quiere decir que cuando tenemos este campo eléctrico, nuestros protones salen de esta cámara y los electrones los dejamos adentro. Así es la manera en que tenemos nuestras partículas para poder acelerar dentro de los aceleradores. Entonces, ¿por qué no hacerlo tan simple? Pues tenemos esto, queremos ir muy rápido, le ponemos una diferencia de potencial, un campo eléctrico muy fuerte, y esta partícula sale a una velocidad muy alta. El problema principal de esta forma de producir haces de protones es que tensiones muy altas son muy difíciles de estar. Y cuando tenemos una tensión muy alta, lo que pasa, que puede pasar, es eso. Los aislantes se rompen y tenemos un arco eléctrico alrededor de nuestra cámara. Y eso obviamente es lo que queremos evitar en nuestros aceleradores. Para no tener que hacer este sistema con aislantes enormes y que tienen el peligro de romperse de esa forma y causar muchos daños, los ingenieros y los físicos han desarrollado otra manera de acelerador, otra manera de acelerar las partículas, que son las radiofrecuencias. Utilizamos un campo eléctrico que no es constante, pero que se mueve en el tiempo, es alternado en el tiempo. Por ejemplo, aquí abajo es una forma de una onda, por ejemplo, de radiofrecuencias, y en el tiempo esta onda se mueve. Arriba, abajo, arriba, abajo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando una partícula, hagamos el caso del protón, porque es más simple en el sentido que el protón y la dirección del campo eléctrico son la misma. Dirección del campo, aceleración de dirección del campo. Cuando está en la parte de arriba, las partículas aceleran. Cuando están en la parte de abajo de la onda, pues deceleran, van un poquito más lentas. Es como un surfista. Cuando está delante de la onda lo empuja, y cuando está del otro lado, pues no, se queda ahí, el surfista se queda. Lo que tenemos que hacer entonces es enviar nuestros protones cuando pasan por la parte alta de esta onda. Cuando están aquí, le da un empuje, y cuando están aquí, queremos evitar que tengan alguna fuerza en esa parte negativa de la onda. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no podemos acelerar continuamente protones.
Porque si tenemos partículas en todas partes aquí, estas aceleran y estas no, van en la dirección opuesta. Entonces lo que hacemos es hacer paquetes de protones. Lo que se llaman, normalmente lo llamamos como bunch en inglés. Es un paquete de protón que está enfocado en esa parte de la onda. Y aquí no hay, y aquí hay otro. Pero esta onda, como he dicho, se mueve. Es positiva y negativa. El truco es que cuando los electrones, los protones están entre un tubo y otro, hay un campo eléctrico en la dirección, desde el polo positivo al polo negativo. Entonces aquí tienen una aceleración. Estos son de metales, lo que quiere decir que el campo eléctrico dentro del metal va hacia muy rápidamente. Entonces, esta será la parte negativa de la onda. Entonces, tienen aceleración aquí, nada. Pasan dentro del tubo y llegan al otro polo y tienen otra aceleración. Entonces, es una serie, lo que usamos es una serie de tubos de metales, uno después de otro, conectado a un generador de radiofrecuencias, y usamos este truco para poder acelerar nuestras partículas un poquito más rápido cada vez. Cada vez que pasan por un hueco, tienen un empuje. Y también, eso quiere decir que aquí no podemos hacer nada, ¿verdad? Entonces, lo que es la frecuencia, digamos, la onda es positiva aquí y negativa aquí. Entonces, el paquete pasa por el medio cuando este positivo y este negativo. Mientras pasa por este metal, tenemos un cambio de la polaridad, como se ve aquí abajo. Mientras este paquete atraviesa este metal, el polo ha cambiado de positivo a negativo. Entonces, aquí tiene otro empuje. Mientras pasa por aquí, hemos cambiado otra vez, como una onda, arriba y abajo. Y llegamos aquí y tiene otro empuje. Y aquí hay otra pregunta. ¿Por qué este es más pequeño que este? ¿Alguien tiene alguna idea? La velocidad. Por la velocidad. Exactamente. Porque aquí tiene una aceleración, entonces va un poquito más rápido. Y la onda siempre cambia la misma frecuencia. Entonces, quiere decir que en el tiempo que cambiamos la onda de arriba a abajo, es exactamente el tiempo que el paquete de protones tiene para atravesar este trocito de metal. Como va un poquito más rápido, necesitamos hacerlo un poquito más largo. Así que pueden llegar exactamente cuando la onda está arriba para tener el empuje siguiente. Y este es como en la realidad tiene esta forma. Como podéis ver, tiene el primer metal, vacío, metal, vacío, metal, vacío, metal. Este era el LINAC 1, ya no se usa este tipo, pero vi que esta tarde vais a visitar el LINAC 2 y es muy parecido. Vais a ver de otra forma, están conectados de otra forma, no con dos tubos así, pero con uno desde arriba, y son una serie de tubitos uno detrás de otro. Y si vais a ver desde el lado, desde el principio al final, veis que la distancia entre los tubos es distinta. Y ahora, ya se lo toco. Este era el motor número 3. No he hablado del motor número 2 porque necesitamos algo primero. Entonces, vamos a ver el motor número 4. Primero, el motor número 1 es la fuente de partícula y la primera aceleración. Motor número 3. Los tubos que se llaman drift tube, y la tercera son las cavidades a las radiofrecuencias. El problema es cuando vamos a una velocidad muy alta, queremos llegar casi a la velocidad de la luz, lo que quiere decir que o tenemos unos tubos que son enormes o tenemos una frecuencia que varía muy rápidamente, pero altas frecuencias tienen el mismo problema de aislamiento. Entonces, otra manera de hacerlo que desarrollaron es de usar cavidades a la radiofrecuencia. El principio es exactamente el mismo. Tienen esa forma y lo que hace esta forma es de producir un campo eléctrico dentro de esta cavidad que es en la dirección del haz de partícula cuando el
Estas se pueden hacer de un tamaño más compacto y entonces podemos utilizarlas a velocidades más altas, a energías más altas. Estas se usan sobre todo en el CERN, se usan sobre todo en los aceleradores circulares. Lo que hemos visto antes es para el primer trocito, que es un acelerador lineal, porque la velocidad va desde 0 a prácticamente un tercio de la velocidad de la luz. Entonces, en 70 metros la velocidad cambia mucho de un trocito a otro. Cuando estamos a la velocidad cerca de la luz, lo que queremos hacer es aumentar un poquito la energía. Entonces, en un acelerador circular, los paquetes pasan muchas veces dentro de este acelerador y a cada vez que pasan por el mismo punto donde tenemos estas cavidades, le empujan un poquito más y le aumentan la energía. Lo vamos a ver un poquito más después. Estaba olvidando esto. La superconductividad también es una propiedad de algunos materiales que cuando están a muy baja temperatura tienen resistencia eléctrica nula. Porque si queremos hacer pasar una corriente dentro de un cable, este cable se calienta. Lo que quiere decir que no podemos aumentar la corriente más de lo que queremos. Lo que quiere decir que estas cavidades que generan el campo eléctrico están limitadas a un cierto valor. Con estos materiales superconductores podemos aumentar y hacer funcionar estas cavidades para muchísimo tiempo, semanas, y no tenemos ningún problema de calentamiento de los materiales. Pasamos al volante número 1. Como tenemos aceleradores circulares, el volante es un campo magnético. Lo que quiere decir que cuando una partícula pasa por ese campo magnético vertical de la fuerza de Lorentz, sabemos que la fuerza magnética es perpendicular. Entonces nos hace desviar de nuestra trayectoria. Lo que se usan son dipolos magnéticos, porque un dipolo magnético tiene un campo que es exactamente perpendicular a la dirección, a la velocidad del paquete de protones. Entonces todo este paquete, cuando pasa por ese dipolo, cambia su trayectoria y va en círculo. Cuando va en círculo, necesitamos, pero, un volante número 2. ¿Por qué? Porque los protones son todos de cargas positivas. Y naturalmente en cargas positivas la reacción es que se separan. Pero el tubo es pequeñito y necesitamos tener este paquete de protón en el centro de este tubo. Lo que quiere decir que necesitamos una fuerza que lo comprima en el centro de este tubo y que lo guarde nuestro paquete en el centro de nuestro tubo donde pasa el láser. Este se usa cuadripolos. ¿Por qué cuadripolos? El campo magnético de un cuadripolo es, como indicado aquí, tiene el polo norte y el polo sur, norte y sur. Entonces, el campo magnético va desde el norte al sur, en esta dirección por aquí y en esta por aquí. Y lo mismo hacia abajo. Cuando una partícula intenta escaparse, tiene un enfoque, por ejemplo aquí, en la dirección vertical. Intenta escaparse por aquí, nada, la mandamos hacia el centro. Lo que pasa es que en esta dirección le da exactamente lo opuesto. O sea, enfocamos en la dirección vertical, no se puede escapar en la dirección vertical, pero se escapa en la horizontal. Entonces, justo después le ponemos otro invertido, que enfoca horizontalmente y desenfoca verticalmente. Y es una serie, uno detrás de otro, de enfoque y desenfoque. Y con esta serie logramos guardar nuestros paquetes de protones, nuestro A, en el centro de nuestro acelerador. Este es un cuadripolo usado, si me acuerdo bien, en el acelerador de la producción de antimateria, en el acelerador que va a la producción de antimateria. Y un cuadripolo se reconoce fácilmente porque tiene 1, 2, 3, 4 polos. Y el otro tiene 2. Estos no son todos. Son los dos principales que necesitamos en cada acelerador circular. Pero hay sextupolos, hay un cuadripolo aquí, un corrector de
una serie de imanes que están ahí para corregir las diferencias que tenemos entre un cuadripolo y el otro, para defectos de fabricación, para varias correcciones que queremos dar a nuestros paquetes, y una serie de una célula de imanes está indicada aquí. Por ejemplo, dipolo, 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 cuadripolo, dipolo, 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 cuadripolo. Entonces, en esta parte estará siguiendo una trayectoria curva. El cuadripolo es recto, lo que permite enfocarlo, y después desviamos otra vez. Así es todo el acelerador. Volvemos un segundo a lo que no he hablado, el motor número 2. Hemos visto motor 1, 3, 4, volante 1 y 2. El motor número 2 es un motor muy particular que solo existe desde los años 70 aproximadamente, y es un cuadripolo. Veis aquí, 1, 2, 3, 4, pero a la radiofrecuencia. No es un cuadripolo como los otros que solo enfocan, pero tiene una forma aquí de onda y está producido de forma que tiene un campo eléctrico en la dirección de la velocidad de los paquetes, de los protones, lo que puede acelerar los protones, los puede enfocar al mismo tiempo, y al mismo tiempo viene justo después de nuestro motor número 1, de nuestra fuente de partículas. Y es este, que son más o menos son 3 metros de largo, que genera los paquetes de protones. Estos bunch están producidos en el medio de este acelerador. Lo que hemos visto entonces, vamos desde el principio, desde la fuente de partículas, entramos en este acelerador que enfoca, hace los paquetes y los acelera, y después entramos en los otros aceleradores. La carretera. He dicho que es una cosa bastante particular. Alguien se puede pensar que solo necesitamos un tubo donde los protones pueden pasar. Pues si estamos en una carretera de ese tipo, pues será muy difícil que podamos llegar a la velocidad de la luz. Estamos aquí parados y acelerar será muy complicado. Lo contrario, en esta carretera será mucho más fácil. ¿Cuál es la relación con un acelerador de partículas aquí? Necesitamos que todos los gases que están dentro de este tubo, gases, por ejemplo, el aire, que están naturalmente dentro de este tubo, que los quitamos todo lo que hay adentro de este tubo. Porque un protón que pasa dentro de partículas, por ejemplo, moléculas de aire, pueden hacer una colisión con estas moléculas. Y esto primero puede destruir el átomo, entonces no podemos hacer experimentos. Segundo, no nos permite acelerar, entonces todas estas interacciones no las podemos tener. Lo que se hace entonces es de eliminar todos los gases que están adentro del tubo y crear un vacío. En el LHC hablamos de ultra alto vacío, porque son, digamos, el número de partículas, de moléculas, de aire, de otros gases que están dentro de este acelerador es mucho menos de lo que tenemos en el espacio. Es el lugar más vacío del sistema solar. Tenemos menos moléculas de aire o cualquier gas que cuando estamos en una órbita de un satélite, por ejemplo. Entonces, este tubo, que es nuestra carretera, es bastante particular. Y la tecnología para llegar a este tipo de vacío ha sido desarrollada aquí en el CERN y no solo en otros institutos también, para llegar a un vacío de este nivel y para poder tener un haz que llegue a estas velocidades y energía para poder producir las partículas que queremos producir. Antes de ver los aceleradores del CERN, solo son un par de definiciones para entender un poquito más cómo medimos nuestros aceleradores, si queremos. La energía de las partículas se mide en electronvoltios. Un electronvoltio es la energía cinética que adquiere una partícula con carga eléctrica unitaria, por ejemplo, un protón o un electrón, igual, cuando se aplica una diferencia potencial de 1 voltio. Por ejemplo, una batería tiene 2 o 3 voltios. Si una partícula, un protón
va desde el polo positivo al polo negativo, tiene una diferencia de 2 o 3 electronvoltios. Si queremos llegar a las partículas que producemos, que son millones de electronvoltios, pues o usamos millones de electronvoltios, millones de baterías de ese tipo, o usamos los aceleradores, que son un poquito más eficientes. El factor beta que se usa en física relativística es la velocidad de una partícula, por ejemplo, dividido por la velocidad de la luz. Por ejemplo, beta 0.1 quiere decir 10% de la velocidad de la luz. Vamos a ver un poquito los aceleradores del cero. Aceleradores del cero. LINAC 2, LINAC 3, booster, como os he dicho antes, hay más pequeños y van siendo un poquito más grandes. Eso tiene razones históricas. Digamos, cuando el CERN empezó en 1954, solo existía el LINAC 1 y justo después construyeron el PS, en 1959. Y con esto empezaron a hacer física de partículas, que eran energía mucho más bajas de lo que estamos acostumbrados hoy en día. Y cuando decidieron ir a una energía más alta, construyeron otro acelerador más grande, que es el SPS, Super Proton Synchrotron, que tiene una circunferencia de 7 kilómetros. Y este es el primero que está bajo tierra. Y después llegamos en 2007 a la construcción del LHC, que tiene una circunferencia de 27 kilómetros. Vamos a empezar por el LINAC 2. Aquí es donde empezamos nuestro viaje de los paquetes de protones. Esto lo hemos visto antes, cómo funciona. Generamos nuestro plasma, aceleramos los protones. Cuando salen de la fuente de las partículas, la energía es de 90 kiloelectronvoltios y van a 1% de la velocidad de la luz. Lo que quiere decir 4.000 kilómetros por segundo. Este es el primer estado. Después entran en el motor número 2, el cuádruple a radiofrecuencia. Y en este trozo, esto lo vais a ver en un par de horas, más o menos. Esta parte se puede visitar. Entran aquí y salen aquí, que son 3 metros más o menos de largo. Y salen a 12.000 kilómetros por segundo, a 4% de la velocidad de la luz. Y después entran en lo que es la parte principal del LINAC 2. Son 3